Esther Ruiz Narváez, mis amigas me dicen Esther. En mi caso, yo era miembro de la AJR, que era la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Fue la organización que creó la revolución para aglutinar a todos los jóvenes que tenían una actitud revolucionaria, una actitud militante, y convocaron a toda su membresía para que se sumaran a la campaña, que era para todos los jóvenes cubanos, que nos sumáramos a la campaña de alfabetización, y yo salí a ese llamado, yo respondí a ese llamado. Ya en ese momento se había desarrollado toda una campaña de alfabetizar en las ciudades. O sea, antes de irnos para la sierra, para el campo, para las montañas, para la zona rural, ya en la ciudad había ya jóvenes que estaban alfabetizando, y yo tenía a un señor de mi cuadra que yo alfabetizaba antes de irme para la campaña. Yo había acabado de cumplir el 5 de abril, había acabado de cumplir 17 años. Yo sí no procedo como mis amigas de la escuela normal. Yo estudiaba en el instituto preuniversitario, yo estaba haciendo bachillerato, o sea, yo no me estaba formando como maestra, y por lo tanto tenía necesidad de aprender las cosas que se hacían en Varadero, la preparación, la capacitación, porque me daban técnicas de cómo poder enfrentar un estudiantado, cómo lograr las motivaciones para que ellos se aprendieran a leer, y por lo tanto para mí Varadero fue muy importante, y la capacitación me ayudó mucho en el éxito posterior de la propia campaña de alfabetización. Cuando estábamos en Varadero existía toda una organización, una estructura que tú decías a qué provincia tú querías ir, porque también eso era para tener una información y un control en qué provincia o en qué municipio estaban cada uno de los alfabetizadores. Decidimos ya en Varadero que queríamos irnos para la Sierra Maestra. Alfabeticé alrededor de unas 9 personas, entre 6 y 9, porque todos no iban al mismo nivel de conocimiento. Habían personas que tenían más posibilidades de alfabetizarse, otras se retrasaban un poco y otros iban más avanzados, porque eso dependía del nivel de conocimiento, el nivel intelectual de cada uno, y no podíamos apresurarlo, aunque teníamos un tiempo limitado. Yo alfabetizaba en la casa donde yo vivía, pero me tenía que trasladar a 2 casas más durante el día, donde habían otros analfabetos. Esto hizo que cuando terminamos en esta zona, que se llamaba Puriel de Vicara, teníamos que examinarlo, porque ellos al final se sometían a un examen, una prueba, para demostrar que ya sabían leer y escribir. Y entonces esto fue muy importante, porque había que declarar aquella zona libre de analfabetismo. Yo traté, independientemente que yo me había capacitado para enseñarles, yo traté de crear un nivel de relación con estos alumnos, un intercambio, les hacía cuentos, les hablaba de cosas. Las cartillas de alfabetización tenían muchos elementos que te podían servir de apoyo para crear historias, para crearles historia y cosas que ellos se interesaran. Pero yo les decía, pero esto hay que leerlo aquí. O sea, fue una comunicación, utilicé recursos propios, porque yo te digo, yo no tenía formación de maestra, y yo tenía que crear mis conocimientos propios, cosas de mi vida, cosas que yo había leído, para que ellos se interesaran en estas historias y motivarlos a que ellos comprendieran que ese mundo que ellos no conocían estaban ahí, en aquellas letricas, en aquellas cositas que ellos no sabían ni siquiera que eran letras, y que cuando todo eso se unía, le daba una vida diferente. Eran cosas que podían soñar, cosas que se habían vivido en otros lugares, con otra gente, y que ellos podían vivirla también a partir de la lectura. O sea, eso fue el método que utilicé, apoyado en la capacitación que me dieron en Varadero, y tratar de que ellos, cada vez que fueran a sentarse en la silla donde yo los esperaba o a la casa donde yo iba,
se sintieran entusiasmados de qué otra historia voy a tener hoy. Yo puedo decirles que yo nunca me sentí agredida, nunca sentí en peligro mi vida, nunca sentí que alguien me faltara el respeto, porque los campesinos son gente decente, son gente que tienen determinados principios éticos desde su formación. Aprendí cómo es capaz jóvenes y personas adultas de sobrevivir en medios totalmente no hostiles, pero diferentes. No habían condiciones de vida. Tenían que luchar 10 veces más que una persona que viviera en la ciudad para sobrevivir. Ellos eran personas humildes, personas que solamente dependían de su trabajo. Por lo tanto, los salarios eran muy pobres. Y los recursos para tener una vida, allí no había una radio, tenía alguna persona, un televisor no existía, no había cine. El trabajo era muy duro para ganar muy poco dinero. A veces no había trabajo. Y aprendí cómo se puede vivir en condiciones difíciles. Las cosas no me han caído del cielo. He tenido que luchar mucho. He tenido que ser una gente muy fuerte. Y estoy segura que esto fue posible porque en los años de mi juventud, había acabado de cumplir 17 años, que me permitió la alfabetización, prepararme para las cosas que iban a venir después.